Un saludo traders, bienvenidos a un nuevo video de guía de supervivencia. Soy Mariano trayéndoles más información. En este caso, este video se trata del análisis de las velas japonesas. No solo vamos a explicar de dónde proceden las velas japonesas, sino vamos a explicar la acción del precio que está sucediendo dentro de una vela en específico. Y adicional a eso, vamos a analizar y explicar varios de los patrones con más probabilidad en los mercados financieros. Esto realmente es muy importante adaptarlo y conocerlo a nuestras estrategias de trading, porque nos puede garantizar operaciones de mucho más probabilidad de éxito, y es ideal si necesitas o si querés pasar alguna de las pruebas de fondeos con Air2Trade. Así que sin más preámbulos, comencemos este excelente video, y si obviamente si les gusta, denle click al botón me gusta y no se olviden de compartirlos con sus amigos traders. ¿Por qué? Porque así esta comunidad sigue creciendo. Nos vemos al final del video. Chao, chao. Bien, ahora sí, comencemos este video donde se explica la acción del precio a través de los patrones de candlestick o velas japonesas. Bien, para empezar vamos a hablar vamos a decir que los patrones de velas también se conocen como gráficos de velas japonesas, o más fácil, velas japonesas, ¿ok? Van a ver que si lo buscan en internet este tipo de información lo pueden encontrar con ambos nombres. Lo importante es que a partir de la década de 1970, un individuo con nombre Muneya Homa recibió el crédito, digamos, al comenzar a analizar una gráfica con estas características, con estos patrones de velas. Esencialmente, lo que son estos gráficos son como lo que ya, digamos, estamos viendo en nuestras gráficas comúnmente, ¿ok? Básicamente no es algo nuevo, pero es importante entender los movimientos que realiza el mercado y cómo podemos llegar a obtener patrones que se repiten a lo largo del tiempo, ¿ok? Es una forma, digamos, de representar visualmente la ubicación histórica de un precio. Básicamente nos dice cuál, digamos, fue el precio de apertura, ¿ok? Como por ejemplo también nos puede decir cuál es el cierre del precio en esa misma vela, y todo va a estar representado en un tiempo particular que depende de la temporalidad por el cual se analizan las gráficas de velas, ¿ok? Pero bueno, ahora vamos a hablar un poco más sobre lo que es la acción del precio, o cómo se puede llegar a leer los patrones de velas y cómo podemos entender la formación de una vela. Bien, para comenzar, esto es una vela entera, ¿no es cierto? En este caso tenemos una vela verde que representa un color alcista y una vela bajista representada con el color rojo. Por defecto normalmente lo pueden encontrar en sus plataformas por esta configuración. Obviamente va a ir variando dependiendo de la configuración que tengan. Entonces, acá vamos a tener el precio de apertura. Acá va a iniciar el mercado con un precio X. Supongamos, no sé, si leemos una acción, $5, ¿ok? El precio de acción de $5. Lo que hizo inmediatamente esta vela fue bajar a su precio de 4,50, supongamos, bien, y subir hasta su máximo de, digamos, $7, bien. Pero no es el cierre de este precio, sino el cierre lo hace un poco más abajo, supongamos que a los 6,50, ¿ok? Entonces todo este recorrido que marca esta vela fue toda esta evolución del precio. Supongamos que esto se realizó en 5 minutos. Entonces en esos 5 minutos fue la variación que tuvo el precio desde su apertura hasta su cierre, ¿ok? Entonces lo que representa el precio de cotización de la vela nos va a mostrar en el cuerpo, tanto en la apertura como en el cierre. Estas sombras o mechas va a ser el movimiento que tuvo, el desplazamiento que tuvo el precio, pero no nos va a dar como la información crucial que es la apertura y el cierre,
Bien, y dependiendo de dónde cierra la vela, va a ser el color de la vela. Si cierra en un precio mayor, como en este ejemplo, va a ser de color verde. En este ejemplo, la apertura está, por ejemplo, en los 6,50, pero el precio, ¿qué hace? Baja y cierra en los 5. Un ejemplo, ¿ok? También hace exactamente el mismo recorrido. El precio apertura, sube, tiene un movimiento al alza, pero inmediatamente baja y cierra en los $5, supongamos. ¿Ok? Entonces, esta es la acción del precio que se realiza dentro de esta misma vela en una temporalidad, por ejemplo, de 5 minutos, que puede ser de 10, de 15, etc. Ahora bien, ya que ya aprendimos a leer o cómo se configura una vela, vamos a hablar de ciertos patrones que se repiten muy a menudo en la historia del precio y que nos pueden dar cierta información. Es importante que entiendan que estos patrones se tienen que presentar en zonas objetivas, ¿ok? En zonas, por ejemplo, de soportes o zonas de resistencia, o donde podemos llegar, dependiendo de nuestra estrategia de trading, determinar zonas de oferta o zonas de demanda. ¿Por qué? Porque van a ser patrones que nos pueden llegar a indicar ciertos parámetros, o por lo menos que nos pueden alertar de que el precio puede llegar a hacer algo, ¿ok? Supongamos que este patrón, que se llama estrella de la mañana, se presenta en una zona de soporte. Bien, estamos en una zona de soporte y vean cómo venía bajando el precio en una dirección bajista hacia su soporte. Inmediatamente, esta es la última vela de intención bajista, supongamos que de color roja, y esta vela, que se llama estrella de la mañana, que se representa por un cuerpo muy pequeño y una variación de precios casi nula. Recuerden que el precio, por ejemplo, abría acá, bajaba, abría acá, perdón, subía, bajaba hasta acá y cerraba. Bien, entonces esta velita que abre casi como si fuese como un gap, ¿no es cierto? Porque esta anterior había cerrado acá y esta inmediatamente abre y cotiza en un precio diferente, teniendo una variación X, bien, como si fuese solitaria, ¿okay? La apertura de esta vela no es consecutiva como estas. Vean la diferencia entre estas, que tienen como esa continuidad. Tienen lo que se conoce como gap, bien, un pequeño salto en el precio, y la representa este pequeño cuerpo, de que normalmente se conoce o se le define como un cuerpo de indecisión, porque no tiene movimiento alguno. Inmediatamente, al representarse este tipo de patrón en zonas importantes como el soporte, es muy probable que el precio, en este caso, cambie su tendencia a una tendencia alcista, ¿ok? Entonces este patrón es un patrón de giro que se representa muy seguido en los mercados. Bien, el siguiente patrón que podemos conocer o podemos ver también es un patrón de giro, bien, que también se tiene que identificar en zonas de soporte o zonas de resistencia. En este ejemplo básicamente definimos que estamos en un soporte, y la vela, como se llama, el patrón envuelve a su anterior vela, ¿okay? Esta fue la última vela de intención bajista, ¿okay? E inmediatamente la siguiente, que abre, supongamos aquí, baja, sube y cierra aquí, envuelve por completo el cuerpo de la anterior vela. Esta vela se representa por un tamaño de cuerpo muy grande, ¿okay? Tiene un tamaño de cuerpo muy grande, mucho mayor que la anterior. Entonces se le llama vela envolvente y nos muestra una intención del precio, que no es de bajar, sino de cancelar ese movimiento bajista e inmediatamente nuevamente cambiar la tendencia, ¿ok? Veamos otro patrón que podemos llegar a tener acá. La conocemos como vela martillo. Para mí es de mis favoritas, yo opero tanto la anterior, tanto la vela envolvente como la martillo, son mis favoritas, son mis dos patrones que utilizo a diario en mis operativas en el mercado de futuros, y me gusta mucho porque me demuestra
Intención o todo lo contrario, desinterés. ¿Por qué? Porque si el mercado viene bajando, ¿no es cierto?, en una tendencia bajista y se enfrenta a esa zona de soporte, bien, y veo que hay un rechazo desde esa zona de soporte que lo podemos identificar como zona de demanda, ¿ok? Y veo ese interés de la demanda en rechazar el precio, mi entrada podría ser muy válida en la siguiente vela que me confirma digamos la intención. Entonces podría garantizar una operativa muy certera con este tipo de velas, ¿ok? Y si lo analizan con volumen, bien, en esta representación gráfica con por ejemplo un histograma de volumen, y ven este patrón donde empieza a incrementar el volumen y se ve reflejado este patrón en velas, tiene mucha probabilidad de éxito que el precio nuevamente gire y haga una nueva dirección, en este caso alcista, ¿ok? Entonces vela martillo también de mis favoritas junto con Morningstar, con vela envolvente, ¿bien? El siguiente patrón que podemos ver se llama el Arami alcista. Es casi el opuesto a un envolvente, porque vean que la vela de mayor tamaño es la anterior, no es la siguiente. ¿Qué pasa acá? Básicamente, para mi forma de analizar la acción del precio en este tipo de velas es de confusión, porque no nos demuestra mucho interés. Nuevamente, si estamos apoyados en zona de soporte, el patrón podría darse como un patrón de desinterés bajista. ¿Por qué? Porque el precio no está teniendo la intención de seguir bajando, incluso no hay como la participación. Vean que en zona de soporte los precios se alinean, no hay como la ruptura de esa zona de soporte, y el precio lo que hace es generar ese nivel de precio como una zona clave para un cambio de tendencia. Como les repito, no tomo este patrón como de mucha probabilidad de éxito, pero obviamente muchos de los libros representan este Arami como un patrón de giro que tiene mucha probabilidad de éxito en zonas, siempre en zonas objetivas, ¿ok? En el siguiente ejemplo podemos ver el famoso bebé abandonado, que se parece mucho a la estrella de la mañana. ¿Por qué? Por la separación que tiene, ese famoso gap que se produce entre el menor precio y la apertura, ¿okay? El menor precio de la anterior vela y la apertura. Acá es súper importante ver un gap, un salto del precio muy notorio. Y otro patrón característico de esta vela es que no tiene cuerpo. Vean que abre, sube o baja y cierra en el mismo precio, ¿ok? Abre, por ejemplo, en los $5 y cierra en los $5. Nuevamente, ¿qué nos está diciendo? Si estamos en una zona de soporte, que el precio no tiene interés de continuar su dirección bajista. ¿Qué hizo? Consumió toda la oferta que había acá para reaccionar con la demanda y nuevamente recuperar el valor de cotización y dirigirse a una tendencia alcista. Nuevamente este patrón en el mercado, por ejemplo, de acciones se ve mucho y tiene mucha probabilidad de éxito. En este caso, como el opuesto a la estrella de la mañana, tenemos la estrella de la noche, que es exactamente el mismo patrón, pero nos cambia una tendencia alcista a una tendencia bajista. La diferencia es que tenemos que estar en una zona de resistencia, observar este mismo patrón, bien, y el precio va a empezar a girar en dirección opuesta, en su nueva tendencia o su nueva dirección inmediata bajista. Nuevamente una vela de cuerpo pequeño, ¿okay?, que gira en zona de resistencia el precio. ¿Qué nos está diciendo? Que no hay interés de romper la resistencia que forma el mercado. Bien, siguiente patrón que podemos llegar a observar, nuevamente se conoce como estrella fugaz y es lo opuesto al martillo. Es exactamente el mismo patrón, pero en zona de ¿qué? De resistencia. Nuevamente patrón que nos marca mucha intención que en zonas de resistencia va a haber un rechazo. ¿Por qué? Porque el precio venía acá, subió acá y bajó.
¿ok? En este caso más bien sería, por ejemplo, que el precio abrió acá, sube hasta acá, baja y cierra acá, ¿ok? Abre por ejemplo en los 5 dólares y cierra, supongamos, en los 4 dólares, bien, con un recorrido completamente bajista, como dijimos, en zona de resistencia, un patrón muy efectivo en ese tipo de zonas claves del mercado. Bien, veamos el siguiente patrón, se llama cruz de Arami bajista, nuevamente exactamente igual. Esta es capaz que un poco más difícil porque vean la dificultad que tiene. El precio marcó resistencia acá, ¿ok? Último precio de cotización fue aquí, supongamos en los, nuevamente, 5 dólares. Y el precio abre en los 4 dólares, sube, baja y cierra nuevamente en los 4 dólares. ¿Ok? Hay un gap, una diferencia de, por ejemplo, de $1. ¿Ok? En este gap, que se puede observar desde aquí hasta aquí, ¿okay? en este espacio, en esta separación de precios. Patrón también de mucha probabilidad en las acciones, en los mercados accionarios se ve mucho y tiene mucha efectividad de una posible reversión del mercado y un cambio de dirección en el mercado, ¿okay? Y estos fueron básicamente los patrones que tienen mucha probabilidad en los mercados. Obviamente hay muchos más, pero estos son los más, digamos, probables y efectivos que podemos observar en el mercado de futuros, en el mercado de acciones o, por qué no, en mercados como Forex. En resumen, como les mencionaba al principio, el entendimiento de estos patrones en las velas japonesas nos va a dar o nos va a aumentar nuestra probabilidad de éxito en nuestra estrategia, en nuestra toma de decisiones. Obviamente hay que aprenderlas a adaptar a nuestra estrategia y a aprender a identificar esas zonas importantes como de soporte y resistencia donde se pueden presentar, ¿okay? Para tener mayor éxito. Como todo en el trading, primero hay que practicarlo, hay que aplicarlo en cuentas de simulación o cuentas demo para, digamos, ir incorporándolos poco a poco, ir desarrollando el ojo para que cuando se presenten en el mercado nosotros podamos actuar. Pero cuando logran eso, les aseguro que sus operaciones van a tener mucho más éxito y va a ser excelente cuando pasen alguna de las pruebas de fondeo con AirtoTrade. Así que eso fue todo. Como les dije, espero que les haya gustado. Denle click al botón me gusta, compártanlo y guárdenlo para revisarlo cuando lo necesiten. Nos vemos la próxima. Chao, chao.